Charlas transatlánticas con Alejandra. Nada como un buen cafecito después de una noche de puro merengue. Y Daniel. Oye, sí, yo creo que el merengue y el granito de café fue lo que selló nuestra amistad. Bienvenidos a esta conversación entre amigos. 3, 2, 1. ¿Qué tal mi parche transatlántico? ¿Cómo están? Estoy muy feliz, muy emocionado porque tengo una flor de primavera acá, una rosa roja que me derrite con solo verla, con solo mirarla. Con ese impacto eh, y de contraste que veo en esa cara, que me alegra el día, a mí me alegra el día y ya me han escrito mucho que me tienen envidia de tener a semejante mujerón al lado. Entonces, bueno, compartiendo escenario, compartiendo podcast conmigo. Aleja, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar, el uso horario, el país y el día en el que nos escuchen. Muy bien, muy feliz de estar otra semanita con ustedes, contigo, Daniel Santiago, el parlero de España para el mundo. De España pero para el mundo, De España para el mundo. para el mundo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Dani? Muy bien, feliz, contento porque ya no somos 7 como la semana pasada, ya somos 8. Estamos teniendo un buen éxito. Ustedes saben que nosotros no nos centramos en las multitudes, sino de a uno vamos sumando. Se puede sumar de a uno por capítulo. ¿Para qué más? Exclusivo, ¿me entiendes? Exclusivo, esto es un club exclusivo, este es un parche transatlántico. ¿Sí? Entonces acá solo gente que nos quiere Ah, eso sí. O gente chismosa. o gente chismosa. También, que se deja Yo haría llevar parte por de las la gente títulos chismosa. morbosos. Ah, yo igual, yo solo para saber qué dice el título y dónde lo dicen y por qué lo dicen y todo, ya yo me meto y Sí, lo sí, miro. sí. O sea, yo no te quiero. A mí me gusta el chisme. Exactamente. Pero nosotros sí les damos mucho amor. Entonces, si les gusta que les demos amor, por favor, suscríbanse, denle like al video, que eso nos ayuda a llegar a más gente para que seamos 8, después seamos 9 y así. Y también dele clic en la campanita porque ahí le avisa y le llega la notificación de cuando nosotros subimos un nuevo video. Sí, señor. Y antes de iniciar con el tema del día y bueno, con empezar con nuestras conversaciones, voy a hacer un comentario que ya nos han escrito mucho por interno y es, hace ya unos días tuvimos la fortuna y el placer de haber coincidido los 5 alternas en una llamada. Y muy juiciosamente dijimos, aprovechamos, inclusive tuvimos el honor de tener a Lau en esa sesión de grabación y grabamos un capítulo. Lo que pasa es que el capítulo se nos fue de las manos, hay que decirlo. Y por interno nos han dicho, oiga, ¿cuándo vamos a salir? Oiga, todos los lunes cuando sale episodio era como se supone que este lunes salíamos nosotros. Y yo ya sé, porque ya ha pasado varias semanas, que hoy nos van a volver a escribir. Pero como el capítulo se nos fue de las manos, y cuando digo se nos fue de las manos, hicimos un formato nuevo, diferente, exploramos, pero fue una grabación de Dani, hora y media seguramente. Un poquito más, sí, un poquito más de 1 hora y media. Dios mío. eh, pero salió, o sea, está muy bueno. O sea, yo ya lo escuché, me he reído. Yo creo que tú también ya has hecho la tarea de verlo, escucharlo y reírte. Tomamos la decisión de, oiga, con todo lo que hicimos y con ese formato, que es muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados cada 8 días, vamos a hacer como unos micro videos. Estamos todavía armándolo y configurándolo, pero prepárense porque próximamente en nuestras redes van a empezar a ver este contenido diferente que sacamos con nuestros amigos. O sea, éramos 8 personas ahí, podrán imaginarse todo lo que pasó. Entonces va a ser contenido un poco no sí, exclusivo, diferente y cortico, como una mini cápsula ahí en medio de la semana. Entonces, para que no se preocupen, muchachos, la grabación va a salir.
Ajá, exactamente. Y además que va a salir como un programa, un formato distinto dentro del canal de charlas transatlánticas. Entonces también queremos ver si a ustedes, Parche Transatlántico, les gusta el episodio, les gusta eso que hemos subido, lo que hemos planeado, esa dinámica para ustedes, pues la idea es seguir invitando a más personas para que podamos hacer ese tipo de dinámicas y llegar a ustedes también con otro tipo de formato. Entonces, es algo muy bueno. También darles un parte de tranquilidad a las personas con las que grabamos de que sí, sí va a Sí salir. va a Solo que salir. estamos todavía ajustando cositas porque la verdad es que grabar con tantas personas es un poco difícil y estamos grabando un nuevo formato. Es que ese es el problema. Yo creo que no es la cantidad de personas, es el formato porque fue pura improvisación. O sea, Sí, vamos a sí. hacer spoiler, pura improvisación. Entonces, es buenísimo. O sea, el formato genuinamente es buenísimo, pero comérselo en 1 hora y media o más, no. Ujú. Creo que se le puede sacar mucho kilometraje. Sí, sí, sí. Entonces ya ustedes nos dicen, tanto por Spotify como por YouTube, nos dicen qué tal les Por pareció, cómo Instagram les también. pareció por Instagram también, de un DM o en los comentarios de los reels que empecemos a subir. Ustedes nos dicen qué tal les pareció la dinámica y si quieren que sigamos subiéndola o no. Perfecto. Ahora sí, don Santiago, ¿de qué vamos a hablar esta semanita? Esta semanita, Aleja, resulta que nos pusimos un poco existenciales, un poco trascendentales, un poco del más allá, porque, Uh, porque Aleja, la verdad es que a mí me surgió una duda con este tema, y es que si hay un más allá, entonces ¿Cómo, hay perdón? un menos aquí. Ay, qué continuamos. Vale, vamos a hablar de la vida en el más allá, ¿sí? De los diferentes significados que se le puedan dar, de la muerte, pero como un acto simbólico y como un tema de cómo lo ven las personas y cómo lo vemos nosotros, ¿vale? Aprobado. Entonces, pero primero vamos con esta sección nueva que se llama las efemérides del día de hoy. Como estamos a 23 de marzo, Aleja, ¿qué pasó un día como hoy? Bueno, un 23 de marzo, pero de 1983 se dio la Guerra de las Estrellas. No piensen que es Wow. Star Wars. Ah, me va a Ya, salir. Ah. ya acá en este momento muchos pausaron el podcast. Pues un día como hoy, pero de 1983, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, dio un discurso televisado proponiendo el Sistema Estratégico de Defensa SDI, un escudo orbital con láseres, satélites y bueno, ustedes se podrán imaginar toda la tecnología de la época para interceptar misiles soviéticos. Acuérdense que en ese momento estábamos en lo que conocíamos como la Guerra Fría. Costó miles de millones de dólares americanos, falló un montón tecnológicamente además, pero esto presionó a la Unión Soviética económicamente, acelerando pues también su colapso. Ustedes saben que en ese momento estaba esa guerra de quienes iban primero también al espacio, el tema militar, de misiles. Hoy esa tecnología un poco ha evolucionado en esos sistemas antimisiles modernos que conocemos, por ejemplo, el que tienen nuestros amigos en Israel, que seguramente ya hemos visto mucho en televisión por también la coyuntura que está pasando socialmente entre Estados Unidos y el Medio Oriente. Entonces, bueno, un día como hoy se dio ese discurso de la Guerra de las Estrellas. Muchos Sí, años después todavía sigue vigente. todavía sí. Pero ¿sabes cómo se acabó el tema de la Guerra Fría? O sea, eso de que claro, quién apretaba el botón y todo eso. Resulta que los rusos, como siempre, o bueno, no, los rusos no, los humanos, se comparan mucho entre ellos. Ujú. Entonces, claro, como Estados Unidos desarrolló la bomba, entonces la bomba nuclear,
los rusos dijeron, ve, y si a esta bomba le metemos hidrógeno, pues, ¿Qué podría salir mal? ¿qué podría salir mal? Y entonces crearon una bomba que se llama la bomba del zar. Y esa bomba es hasta ahora el arma, es como el arma más poderosa de la humanidad. Más Y es aniquilante. una bomba ultra destructiva, pero una cosa bestial. Entonces apenas hicieron la prueba y estalló esa vaina, inmediatamente Estados Unidos dijo como, hey, venga, hagamos un tratado. Grande mentiri. Sí, sí, sí. No, y literalmente pues, o sea, le dijo como, hagamos un tratado para no destruirnos, porque donde empecemos a, la- a lanzar las bombas, porque le dicen, listo, está bien, usted tiene una bomba ultra mega destructiva, eh, pero nosotros tenemos 100 ojivas. Entonces, usted, listo, con una puede hacer, pero nosotros también podemos lanzarle las 100. Entonces, no nos queremos destruir, no queremos como raza humana destruirnos porque eso nos puede llevar a la destrucción. Y se creó un tratado en el que las guerras ahora no van a usar armamento nuclear. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. O sea, hay mucha tensión porque eh, ciertos países están desarrollando, pues, entre comillas, según otros países, están desarrollando armamento nuclear. Que puede que sí, puede que no, no lo sabemos, pero esa es la excusa actualmente. No, y para intervenir en algún país y meternos, cualquier excusa o Sí, razón o justificación, válida o no. Pero bueno, exacto. este no es un Pero bueno, podcast político. ajá, no es, no es. Entonces, por eso, un día como hoy, pero en 1568, ocurrió la pacificación de Gante, o de Gant. Resulta que en Bélgica, en ese momento, la ciudad de Gante, ahora creo que es Gant la ciudad, pero en ese momento se llamaba Gante, los nobles católicos y protestantes flamencos firmaron un pacto llamado la Pacificación de Gante para unir fuerzas contra el rey Felipe II de España, cuya represión religiosa, que en ese momento era la Santa Inquisición, y altos impuestos generaban revueltas. ¿Esto qué ocurre? ¿Qué ocurrió con esto? Pues que fue un hito para que existiera una guerra que se llamaba la Guerra de los 80 años, que llevó a la independencia de las fronteras unidas de los Países Bajos, que es pues los Países Bajos actuales o Holanda actualmente, em, pero con una división que quedó los Países Bajos del norte protestantes y los del sur católicos. Vea pues. Entonces, Mil eso pasó. quinientos en el mil mil quinientos quinientos. sesenta y ocho Sí, sí. Inter- 32 años más y era la canción del Joe. Sí, me quedé en los años mil. Pam, pam, pam. Vea pues, qué interesante todo lo que pasa un día como hoy en otras épocas de nuestra historia. Así es, así es. Entonces, Aleja, sigamos con el tema del día de hoy. ¿Qué nos traes? Bueno, Dani, como tú lo decías, nos pusimos existenciales. Y hoy vamos a hablar de eso. Si creemos en las vidas pasadas, en la reencarnación, en qué pasa después de la muerte. Y lo estábamos hablando casualmente también por un tema que vivimos o que viví hace poquito de un microsueño en carretera donde de verdad son 2 segundos, 3 segundos, no me, creo que eso es mucho, pero que todo pasa tan rápido que cuando uno vuelve en sí después del microsueño de ir manejando, de pasarse otro carril y demás, y uno dice, pues pucha, no me pasó la vida por los ojos, pero sí me quedé pensando como, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿qué sería, qué pasaría en la vida del más allá? Y vinimos a hablar de eso porque aparte luego Dani dice como, ay, yo también viví una experiencia parecida. Entonces fue como, qué carajos. Em, Así que si van a manejar, por favor, descansen, descansen. Descansen. Eh, ¿tú crees en la reencarnación, Dani? ¿Crees que existe o sientes que viviste una vida antes de? Y no, 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 como tal no. Como tal, bueno, lo hablábamos tras micrófonos.
Pues, si me permites, porque acá me puedo alargar un poquito, ¿sí? No, no hay problema. A ver. O, a ver, vale, si no lo editamos. Bueno, mira, para mí, para mí todo es energía. ¿Por qué? Porque la entropía o el principio de la energía, ¿cuál es? ¿Te lo sabes? ¿No? La energía no se crea ni se destruye, se Ah, transforma. se transforma. Entonces, para mí todo es energía. Si nosotros, si nosotros morimos, nos transformamos en otro tipo de energía. O sea, ya sea tema de comida para para los gusanos, pero los gusanos a su vez también son comida para otras cosas, o pueden convertirse en abono o en un sistema para Agricultura. cómo se dice? Para la agricultura. Y eso a su vez va como en un ciclo. Entonces, para mí todo es energía. O sea, hasta que nosotros somos hasta el viento, ¿sí? Desde que nos estamos transformando, porque nosotros estamos en constante transformación, Sí. hasta que volvemos nuevamente en un tema humano. Entonces, yo siento que es eso, o sea, en parte es como reencarnarse, pero no es como el tema de cómo lo expresan en religiones hinduistas y demás de que reencarnas en una vaca o reencarnas en un perro o reencarnas en una persona, sino que es un ciclo y nosotros nos transformamos. Más que reencarnar, creo es como en la Se transformación de transforma. la Ok. energía. Ujú. ¿Y tú? Sí, yo sí creo en las vidas pasadas y en las futuras. Inclusive creo que, no sé si lo he hecho en el podcast, pero lo suelo decir mucho y yo siento que en otra vida o fui del FBI o de la CIA o fui una criminal buscada por el FBI y la CIA. O sea, alguna de las dos. En otra vida fui. Y nada, espero que en la que me toca, en la que siga, pues siga siendo muy feliz. No criminal, pero sí feliz. Vale, ¿y por qué crees que fuiste de eso? Em, Primero porque tengo, y no sé por qué, pero yo tengo una obsesión con todo este tema criminal y mentes criminales y homicidios y como que resolver, o sea, todo ese tema de resolver crímenes y demás me encanta, me encanta. Y como que se me da muy bien, pero también se me da muy bien la otra parte de cómo sería el crimen perfecto. Si yo tuviera, o sea, como pensar, Qué no tendría, peligro, Dios mío. o sea, sí. Y a veces me pasa y estoy como en un lugar y es como, ay, hay cámaras, allá hay o sea, como que me entiendes, empiezo a imaginar, no quiere decir que los voy a ejecutar, Ajá, sí, sí, sí. y no creo que exista el crimen perfecto, por ejemplo. Ujú. Em, pero esos dos escenarios se me dan. Entonces yo digo, o, o me gusta porque de verdad en otra vida viví de eso y buscaba resolver crímenes, o estaba buscando generar el crimen perfecto. No sé. Entonces Vale. siento que es más por eso. Ok, ok. O sea, que te llegan en algún momento pensamientos intrusivos de No, es que no ¿y son si hago esto intrusivos. acá y así, así, tal vez? Tengo dos amigos que son abogados y alguna Ajá. vez, por eso, como en una hora del almuerzo estábamos hablando de eso y yo, oigan, el crimen perfecto no existe y empezamos a hablar como desde ese tema. Y entonces, claro, uno habla de las uñas, uno habla de la dentadura, porque pues son cosas que son muy difíciles de eliminar. Y entonces Sí. hablábamos como de cómo eliminar esas pruebas que lo pueden delatar a uno. Em, yo no, yo no siento que sean pensamientos intrusivos. Vale. O sea, que todo el tiempo pase, No, no, eh, no, no, no. Pues el pensamiento intrusivo es como el pero que no es tú ves intrusivo. O y es sea, como, puedes hacerlo, hay que mirar cómo no. hacer esto. No. Pero sí, por ejemplo, sí, o sea, para mí no es un pensamiento intrusivo. Vale, vale, tú Y ya vives con él sí, ya vivo con él. y lo amas y lo Soy muy aceptas. creativa. Bueno, eres Sí, muy, no, qué peligro. sí, soy muy creativa. Y veo, de verdad me encanta todo ese tema como de CSI, mentes criminales,
cualquier serie como que sea del FBI, me encanta, como, o sea, de verdad, todo eso me encanta. Yo quiero hacer un experimento. Por favor, todas las chicas que nos ven, ¿Solo mujeres? solo mujeres Ok. que nos ven, coméntenos, ya sea en En donde YouTube, en sea, en donde nos Spotify, escuchen. en donde nos escuchen, hasta en Apple Podcast. Escríbanos si también les gusta las series así tipo Criminal Minds para saber, porque es que me parece ¿Es muy una raro, teoría? porque sí es que tengo una teoría, porque es que de verdad no eres la primera, o sea, sí eres la primera que se maquina cómo hacerlo, pero no eres la primera que me dice que le gusta ese tipo de serie. Entonces, y es muy raro porque es como en la gran mayoría. Entonces, quiero saber si, Pero al igual que Aleja, les gusta esas series y por los mismos motivos de Aleja o por motivos diferentes. Por ejemplo, se los juro. O sea, una vez, hace, no sé, 2 años, estaba con un militar en el aeropuerto por algo, como que fuimos al aeropuerto, y a mí me encanta Alerta Aeropuerto. sí. Mi sueño es poder ver una captura en vivo. O sea, esa fue, Ok, ok. pero, y entonces, claro, pues como ahí muestran como las cámaras y cuando hacen como el perfilamiento y demás, entonces hablaba con eso y yo le decía como que ellos desde esa vida militar y demás, cómo hacían para perfilar y demás, porque todo el tema me encanta, o sea, de verdad. Y a veces cuando estoy así como en la nada o en el aeropuerto y demás, es como maneras de pasar droga. ¿Cómo lo haría yo sin que me descubran? Sí, es que O tiene sea, pensamientos intrusivos. no lo voy a hacer, claramente, pero como que todo ese tema que implica creatividad y formas diferentes de hacer las cosas que hoy pasan me parecen interesantes. Vale, vale. Creo que nos Perfecto. desviamos un montón del Sí, ahora tema, volviendo al tema, te pregunto. Listo, ya hablamos de si creemos en la reencarnación o no. Ahora, ¿crees en que hay vida en el más allá? Que no Sí. es de reencarnación, sino es como otro plano, como te lo imaginas. Uf, pucha, no sé cómo, nunca me lo he imaginado, pero sí creo que hay algo más allá. Y yo creo que, pues lo que dicen, ¿no? También la manera en la que uno muere, si es trágica, si es como un poco más en paz, pues eso va a incidir en la manera en la que tu energía un poco se mueva Ujú. en el hoy, en el ahora. Entonces sí creo en por ejemplo, todo ese tema de las almas gemelas, de ese amor que de pronto fue en otras vidas y no pasó y en esta vienes y lo sigues buscando o encuentras esa persona que fue tú algo especial en otra vida. eh, Como que sí creo mucho en eso. Ok, ok. Bueno, te tengo una noticia de estudios A ver, bueno, noticia no investigación. Y es que desde la ciencia actual, no existe evidencia concluyente de que haya una vida consciente post-mortem, eterna, ok. digamos. Pero claro, eso es como la ciencia que tenemos y tú sabes que eso pues se va desarrollando con todo el tiempo. Pero actualmente la neurociencia dominante sostiene que la conciencia es un producto emergente de la actividad neuronal, o sea, lo que pasa. Y que sin oxígeno ni flujo sanguíneo, el cerebro colapsa en minutos, deteniendo pensamientos, memoria y percepción. Por lo tanto, según los estudios de Anna Fowler de la Universidad de Arizona, hizo estudios neuronales en los que muestran que las experiencias cercanas a la muerte, que se explican por hipoxia cerebral, que es falta de oxígeno, que a su vez libera las endorfinas y hace que hayan alucinaciones, como la luz al Al final final del del túnel o túnel. que pasa tu vida en 3 segundos y demás, es por eso. Ahora, no está mal creer o no si hay vida más allá, porque si hace 50 años no sabíamos que íbamos a tener internet, no lo veíamos tan cercano, ahora lo tenemos, entonces no sabemos si más adelante puedan, pues, probar esas teorías que, que tienes. Sí, y acá importante, los que nos están escuchando, cuéntenos, ¿ustedes creen
en el más allá, creen que hay una vida o que uno ha tenido muchas vidas y las vidas pasadas y demás. Pero mira que con eso de los estudios y demás, yo también dije, oiga, yo sé que yo a veces tengo el coco rayado. Dije, voy a buscar noticias como curiosas de este tema y de la reencarnación y si hay noticias o casos curiosos de personas que aseguran recordar o venir de otras vidas. Y algo que me pareció muy curioso es que la mayoría de las noticias que encontré son de niños. Imagínate que leí que hay un niño que dice, bueno, en Estados Unidos, un niño estadounidense afirmaba haber sido piloto de la Segunda Guerra Mundial y él decía que recordaba, sí, que él recordaba haber sido un piloto que murió precisamente en combate durante la guerra. A sus padres sí les pareció como un poco curioso y como, pero ¿cómo así? Y sus padres empezaron a investigar y encontraron algunas coincidencias con la vida de un piloto real llamado James Houston Junior. Entonces, con las narraciones y los hechos y acontecimientos que contaba su hijo, pues ellos como que empezaron a atar un poco esos casos. Fue tanto el tema que los papás dijeron, oiga, vamos a ir a donde un psiquiatra. El psiquiatra empezó a investigar el tema en la Universidad de Virginia en Estados Unidos y pues digamos que esta persona ha estudiado muchos casos de niños con recuerdos similares, pero esto no es lo demás. También muchas noticias decían que hay niños que recuerdan cómo murieron. Y lo mismo, hay investigaciones que han documentado más de 2.500 casos de niños que afirman haber recordado vidas anteriores. Entonces muchos describían nombres, los lugares, las formas, como murieron y demás. Y hay algunos que también decían que tenían marcas de nacimiento que coincidían con esas heridas reportadas en registros históricos. El tema, digamos que es muy curioso y lo que se dice es que hay un fenómeno que indica que los niños recuerdan antes de los 5 años. Entonces ya muchas investigaciones dicen que hay recuerdos de vidas pasadas, sí aparecen, pero que estos suelen ocurrir entre los 2 y los 5 años. Y que pues ya conforme uno va creciendo, pues van desapareciendo con el tiempo. Entonces me pareció muy curioso esto de Wow. los niños y las vidas pasadas. Pero además, imagínate que una mujer dijo recordar su vida en el antiguo Egipto. Imagínate eso. Dios, Una mujer Dios mío. británica recordó detalles de los templos, de los rituales que hacían en su momento en Egipto, que nunca antes se habían estudiado. La historia se volvió muy, muy famosa en libros sobre todo este tema de reencarnación, de sacerdotisas, del faraón. Entonces, digamos que ahí tenemos datos y noticias curiosas. Entonces, Sí, vamos a ver. eso está tremendo, eso está tremendo. Te tengo también un dato, A bueno, ver. varios datos de cómo las religiones creen que hay vida después de la muerte. A ver, Bueno, ¿qué religiones creen que hay vida después de la muerte y por qué? ¿Vale? Entonces, tú me dices, a ver, ¿qué te parece? La primera, el cristianismo. El cristianismo cree que hay un cielo y un infierno, ¿no? Entonces, el alma va al cielo, que es el paraíso eterno con Dios, o al infierno o al purgatorio. sin duda, eh, bien, además. y eso va en torno a, o está basado en torno a la resurrección de Jesús y los juicios divinos que hay en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis. El Islam. El Islam dice que tras el día del juicio, el alma entra en el Jana, que es el paraíso con placeres eternos, o el Hanam, que es el infierno, por obras juzgadas por Alá, perdón. Y Órale. eso está en el Corán. Ahora, el judaísmo, que están de moda, em, ellos creen en el Olam Haba, que es el mundo venidero, que es la resurrección o la existencia espiritual para los justos. Y recompensa por el mitzvot, que está en el Talmud, ¿vale? Y ahora ya entramos te digo dos más, que es el hinduismo y el budismo. El hinduismo Ellos cree creen en la harto. reencarnación, Sí. sí. Se llama el samsara, hasta Moshka, que es la liberación o unión con el Brahman.
determinada por el karma, es decir, las acciones éticas que haces de las vidas previas que hayas tenido. Entonces, de acuerdo a cómo hayas vivido tus vidas Actuaste. anteriores, vas a tener la próxima vida. Y el budismo creen en el renacimiento cíclico, también en el samsara, como el hinduismo, pero ellos creen en 6 reinos según el karma, que van desde el sutra hasta el nirvana, con la iluminación del fin del ciclo. Vea pues, Entonces, esas son algunas religiones que creen en la vida después de la muerte. la vida y antes, ¿no? Y Por antes ejemplo, también. hay unas que dicen, si en días pasadas te portaste mal, el karma, Sí. y en esta, Y toma lo eh, tuyo. sí. Entonces, bueno, mira qué datos más interesantes, qué Ajá. reflexiones más profundas también. Sí, así es, así es. Entonces, Aleja, con estos datos nos despedimos. Muchísimas gracias por hacer parte de esta locura transatlántica. Estoy muy feliz de haber grabado contigo esta semana, de darles contenido a nuestro parche transatlántico. Y que en otras vidas sigamos dando lora. Ajá, ajá. ¿Qué tal que hayamos sido pregoneros o alguna vaina así? ¿Mm? Uy, uy. Pero bueno, yo sé que en las vidas que nos vienen, si usted ya no me quería aguantar más, pues va a llegar a seguirlo atormentando. Claro que sí. No, yo a usted la aguanto hasta el final de los tiempos si es necesario. Vale. Pero bueno, está bien. Le toca. Bueno, entonces, Bueno. nada, síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Los queremos mucho. Chao, chao. Chao.